Desde Honduras para el mundo transmite Jazz Productions. Quédate en sintonía de nuestra programación. ¿Qué tal, amados hermanos y amigos que nos ven a través de este canal de Jazz Productions? Es un honor que usted pues nos esté viendo en esta hora y quiero compartir un tema que pienso que es importante que todos los cristianos no lo olvidemos. Porque si hay algo que el Señor a nosotros nos ordenó, uno de sus mandamientos es que no seamos olvidadizos. Y por esa razón es que las iglesias hoy en día, hermanos, muchos cristianos dentro de ellas están fracasando espiritualmente. ¿Por qué? Porque llegan a la reunión y el predicador pues comparte la palabra y resulta que después que salen por esa puerta, adiós mensaje, adiós palabra de Dios, se les olvidó. ¿Y por qué pasa esto? Porque también son personas que no leen la Escritura. Hoy quiero compartir un tema. Y este tema, pues, es sobre el siervo de Dios. ¿Qué es ser un siervo de Dios? Ya sabe usted lo que hemos estado compartiendo en este canal sobre cuestiones que están pasando con muchos predicadores y cantantes que están llevando, hermanos, a aquellos seguidores, porque si hay gente que idolatra a este tipo de cantantes y ¿cómo se llama? Y predicadores, y hacen ídolos de carne de ellos. Y muchas veces cuando se toca a ese tipo de predicador, o cantante, la gente se molesta. Y en vez de defender a la palabra de Dios, como dice la misma Escritura, que debemos contender ardientemente, ¿verdad?, por el Evangelio, en vez de hacer eso, en defensa de la palabra de Dios, más bien se ponen a defender hombres. Eso no puede ser. Y eso es porque nos falta a nosotros ser siervos realmente. Entonces, esto, hermanos, creo que es muy importante para todos. Espero no alargar mucho el video, pero que usted lo escuche hasta el final, por favor, porque sí sé que hay personas que les gusta escuchar palabra de Dios y eso es importante para crecer en nuestra vida espiritual. ¿Ha escuchado usted en las iglesias, hermanos, a personas que se le acercan a usted y le dicen, ¿qué tal siervito? ¿Qué tal siervo? ¿Cómo estás? Y la verdad que no es malo que a usted le digan siervo, porque se supone que esos somos servidores del Señor. Pero ¿entiende usted el significado de esta palabra? ¿Qué sucedería si un día a usted en la iglesia le entregan un diploma y en ese diploma pues dice la iglesia tal entrega este certificado al siervo inútil? Creo que ninguno de nosotros nos gustaría, ¿verdad?, que ese título apareciera en un certificado que se nos entregue. Pero siervos inútiles somos, hermanos. Esa es la verdad. Y aparte, mire, siervo significa esclavo, pero es algo que a nadie le gusta. Pero ¿entiende usted, hermano, esta definición de siervo y su rasgo? ¿Entiende usted qué es ser siervo realmente? Comenzaremos diciendo, hermanos, que el concepto de siervo tiene dos connotaciones. Por un lado, con relación a Dios, un siervo es uno que se ha despojado de sus derechos y deseos para dedicarlos por completo al servicio del Señor. Y por otro lado, con relación a la gente, un siervo es aquel que está dispuesto a atender las necesidades e intereses de otros. ¿Y quién es el mejor modelo de siervo? Pues el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor era manso y humilde, pero dice la Escritura, también servidor de las personas. Y vamos a leer por favor la Escritura en Mateo 11:29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y mire qué bonito lo que dice el Señor, mire este mandamiento, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Otro pasaje, hermano, aquí en 2 Corintios 10:1 dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado.
¿Qué significa esa palabra osado? Pues significa valiente para con vosotros. Entonces, mire aquí en estos dos pasajes, hermanos, el Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y en el otro pasaje también dice, os ruego, hermano, que por la mansedumbre y ternura, de Cristo. O sea, dos pasajes que nos afirman de que Jesucristo era un verdadero siervo, pero también manso y humilde. Entonces, ¿debe tener un siervo mansedumbre y ternura como Cristo? Claro que sí. Pero estas son virtudes poco apreciadas en nuestro mundo duro y egoísta, en el que aquel que no defiende energéticamente su derecho, pronto lo van a tildar de cobarde y falto de carácter. Le voy a poner un ejemplo, hermano. No hace mucho yo alquilaba en un lugar pequeño y el vecino que estaba a la par llegaba borracho y ponía su música a todo volumen. Y recuerdo que estaba mi hijo pequeño, de los mayores, hoy pues gracias a Dios ya tiene 25 años, pero mi hija en ese tiempo también pequeña, hermanos, y se despertaban asustados. Y una vez yo dije, bueno, lo voy a hacer como lo manda el Señor, con el orden, voy a buscar la ley, la justicia terrenal y pedirles que por favor vengan a controlar a este varón. Resulta que cuando vinieron los policías a querer hablar con él no pudieron llegar a nada. Pero ¿cómo me tildaron a mí por hacer esta cuestión? Por tratar de hacerlo por el medio correcto, de cobarde. Pero, hermano, el ser manso, como decimos nosotros, no es cobardía, sino una virtud, hermanos, aunque pocos la aprecian. Corrientemente, manso ha tomado el sentido despectivo de bueno hasta la debilidad. Es que si vos hiciste eso es porque sos débil. Mentira. La palabra de Dios dice que Jesucristo enmudeció y no abrió su boca cuando lo golpeaban, cuando lo escupían. Dice que como oveja fue llevado al matadero. Esa palabra despectivo usted la conoce, pues es una palabra de desprecio, ¿verdad? Y eso es lo que dicen cuando una persona quiere ser mansa, quiere ser humilde. Claro que manso no tiene nada que ver con andar andrajoso, con andar con la cabeza agachada, nada que ver de eso. Ahora, manso, hermano, muy al contrario de lo que la gente piensa, es una fuente de bondad. En palabras y en hechos detona una gran energía moral. Ahora, en el siervo la mansedumbre es necesaria para aceptar las injusticias y encomendarse al que juzga justamente y toma en sus manos nuestros verdaderos intereses. El Señor Jesús es para nosotros un perfecto modelo de dulzura y mansedumbre, el que no echaba afuera a todo el que le deseaba el mal y no respondió con maldición cuando le maldecían. Por favor, leamos 1 de Pedro 2, 21 al 23. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Encomienda usted la causa al Señor? ¿Qué sucede si su vecino le barre la basura de la calle y se la tira cerca del patio de su casa? ¿Cómo responde usted? ¿Encarga al Señor que sea Él quien tome control de esta situación? Por eso Jesús, hermanos, con tanta bondad que llevaba dentro de sí, podía callarse. Y esto lo dice Salmos 39:9, dice, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quiero hacer una pausa. Si usted escucha un poquito de bulla por atrás, es que está lloviendo y gracias a Dios por la lluvia, porque hemos tenido, hermanos, un tiempo demasiado caluroso y pues ya estamos en Honduras en tiempos de lluvia. Gloria a Dios por esa lluvia. Sigamos, hermano. Jesucristo entonces, decíamos, podía callarse. ¿Por qué? Porque Él llevaba esa mansedumbre dentro de sí. Así era Jesús, el Hijo de Dios, ante sus jueces y verdugos.
Ahora, también la mansedumbre sabe cuándo y cómo hablar. La interrogante para nosotros es, ¿sabemos nosotros cuándo y cómo hablar? ¿O somos personas que no se nos puede decir nada porque con nada, hermanos, estamos flotando? ¿Será que somos personas explosivas? Cristo no era así y Él nos está dando el ejemplo. Tenemos que aprender de Él. Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El apóstol Pablo también decía que no seamos pendencieros, o sea, reñidores, ofensivos, sino amables con los demás. Dice 1 Timoteo 3:3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Gloria a Dios. La ternura y la mansedumbre de Cristo, sin embargo, no excluyen la más grande firmeza cuando se trata de mantener o de cuidar los derechos de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Si usted en la iglesia, como servidor, ve a un niño correr y ese niño empieza a querer agarrar los instrumentos y a tirarlos, ¿cree que está mal que usted lo lleve donde su padre y le diga, no permita que él haga eso? Claro que no está mal, porque usted está cuidando lo que es de Dios, lo que es de la casa de Dios. Ahora le pregunto a usted, ¿pecó Jesús cuando tiró la mesa de los cambistas y sacó a toda aquella gente del templo a latigazos? Claro que no. ¿Por qué? Porque él, hermanos, estaba cuidando los derechos de Dios. Y muchos dicen, no, es que el Señor no tenía que haberse enojado. El Señor no pecó con eso. Y de igual forma usted no va a pecar con que usted, hermanos, le diga a alguien en la casa de Dios, ok, mire, no patee las sillas, cuide por favor la alfombra, no tire gaseosas en la alfombra, por favor cuide los instrumentos. Eso no está mal decirlo. Tenemos que cuidar las cosas que son del Señor. Leamos Mateo 21:12 al 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma. Y les dejó escrito, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Mire qué interesante. Así que la casa de Dios tenemos que verla como tal, como casa de oración, como un lugar donde se adora a Dios, donde se exalta a Dios. Cuando Jesús dice en Mateo 11:29, aprendan de mí, significa que seamos como Él. Debemos servir con la unción del Espíritu Santo. Servir con fe, o sea, que se requiere servir a Dios lo más excelente. Servir con amor implica que seamos tolerantes y considerados con los demás. Servir con esperanza, aquel que sirve a Dios fijando su mirada en Él. ¿Cómo actúa usted cuando llega un borracho al templo? ¿Cómo actúa usted si una prostituta se sienta a la par suya? ¿Les recibe bien? ¿O es usted de los que usted se levanta y dice que hiere esa persona, no quiero estar al lado de esa persona? ¿O llega alguien que es mendigo? ¿Cómo lo recibe? ¿Cuál es la actitud que usted tiene hacia ellos? La actitud de un siervo, hermano, debe ser altruista, no egoísta. Debe tener buen ánimo y diligencia para servir con entusiasmo. Debe servir con entrega y dedicación. Debe ser sencillo de corazón. Debe estar disponible para escuchar y aprender. Debe tener lealtad y compromiso. También debe tener sentido de unidad con los demás. Debe ser fiel en el uso de sus dones y talentos. Debe ser responsable, manso y paciente. Debe ser pacífico y dispuesto a perdonar. ¿Es diligente usted en la obra de Dios?
¿O es de las personas, hermanos, que cuando les piden lavar un baño, limpiar una silla, mami se molesta? ¿Sirve con entrega y dedicación al Señor usted? ¿Es usted sencillo de corazón cuando el pastor lo exhorta, cuando un líder le habla y le dice, hermano, mire, vamos a hacer esto, lo otro? ¿Es sencillo de corazón usted? ¿Está disponible a escuchar, a aprender el consejo que le dan esos buenos varones de Dios? ¿Es leal y comprometido o es de lo que andan hablando a espaldas del pastor o del líder de la iglesia? ¿Tiene compromiso usted, hermano? ¿Tiene sentido de unidad con aquellas personas que lo necesitan? ¿O es de los que siempre está negativo? Que cuando se quiere hacer algo en la iglesia, usted de los que dice no, no, y incluso cuando le toca hablar con un hermano de los que están entusiasmados para echar adelante la obra, es de aquellos que usted siempre anda diciendo, ¿para qué vamos a hacer eso? Es de los que se sienta usted aparte, allá, mientras los hermanos están en unidad haciendo algo, usted, no lo quiero. Ahora, ¿y es fiel con el uso de sus dones y talentos? ¿O está usted igual a estos cantantes perversos de hoy en día, que no les importa que los vean en manos en plataforma junto a bailarinas sensuales, promoviendo, hermanos, la música secular, sensual? ¿Qué está pasando? ¿Es realmente usted verdadero siervo de Dios? ¿Es un esclavo del Señor? Y le voy a decir algo, hermanos, muchos no entienden realmente este concepto, porque están cegados, porque no quieren. Usted pregunta en la iglesia, ¿qué es Jesús para usted? ¿O qué es Dios para usted? La mayoría le va a decir, es mi Salvador, Él es mi Padre, Él es mi dueño. Pero pocos le van a responder, Él es mi Señor. Porque cuando una persona reconoce que Jesús es el Señor, está diciendo, Él es el dueño de mi vida y yo soy un esclavo que me someto a este Señor. Ok, y usted, hermanos, entonces es fiel con el uso de sus dones y talentos, los dedica especialmente a Dios, porque hoy hay una mezcla de todo esto. Y es lo que está aprendiendo la generación de ahora, que se puede mezclar el mundo con las cosas de Dios. Y eso es lamentable, hermanos. ¿Es responsable usted y paciente? Y aquí yo quiero enfatizar algo. Si hay algo que yo necesito que Dios haga en mi vida, hermanos, es que me dé paciencia. Mi familia se lo puede decir. Yo necesito, y si usted quiere orar por mí, ore al Señor Jesús por Josué Zúñiga y dígale, Padre, que Josué Zúñiga sea más paciente cada día, porque hay algo que yo necesito, es que Dios trabaje, hermano, con mi carácter. Y yo no vengo a ponerme a usted, delante de ustedes, con un oriol aquí a decir que yo soy el mejor de todos. No, hermano, yo necesito de Cristo cada día y que Él cambie mi vida. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser como Él, mansos y pacientes. ¿Está dispuesto usted a perdonar también como siervo de Dios? Ahora se fija usted, qué bonito cuando nos dice, ¿qué tal siervo? Pero cuando meditamos realmente, ¿somos siervos de Dios? ¿Realmente soy un siervo de Dios? ¿Soy paciente? ¿Estoy dispuesto a perdonar a los demás cuando un hermano me ofende en la iglesia? ¿O soy de los que sale corriendo y no le da la mano a aquel hermano? ¿Soy de los que pasa como que si nadie está ahí y me pongo a hablar del prójimo? El apóstol Pablo recomienda a los filipenses esto, mire, léalo conmigo. En Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos. Pero Jesús dice también, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ay, hermano, pero es que mire, yo soy manso pero no menso. Cuidado con eso, hermano. El ser manso no significa menso.
Ser manso es una virtud grande, la tenía nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. ¿Recuerda usted, hermanos, en donde Jesús habló de las bienaventuranzas? En el Sermón del Monte, ¿verdad? El Sermón del Monte, hermanos, es en realidad 10 pequeños mensajes en uno. Juntos nos dan una buena muestra del estilo de vida de un verdadero siervo de Dios. Un estilo de vida, hermanos, que demuestra mediante preceptos y ejemplos el modelo de Cristo. Mateo 5:1-12. Jesús nos enseña en el Sermón del Monte que hay un sendero de verdadera felicidad para ser seguido. ¿Y cuál es este sendero? Leámoslo. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los que fueron antes de vosotros. Ahora vamos a ver otro sendero, hermanos, y este sendero, hermanos, es el que nosotros debemos evitar, porque Jesús nos enseña que hay un sendero de destrucción que debe ser evitado. ¿Y cuál es este sendero de destrucción? Pues leamos Mateo 7:13 y al 24, el que usted debe evitar, y yo también. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En estos pasajes, hermanos, Cristo nos da algunos ejemplos, consejos y advertencia para nuestra vida cristiana. ¿Y cuáles son esos ejemplos? La puerta estrecha y la puerta ancha, la oveja y el lobo rapaz, el árbol bueno y el árbol malo, el hombre sabio y el hombre insensato, la casa sobre la roca y la casa sobre la arena, las uvas, espinos e higos de los abrojos. Ahora, ¿cuáles son los consejos? En este pasaje que acabamos de leer: entren por la puerta estrecha, cuídense de los falsos profetas. El que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. El que pone en práctica mi palabra será como un hombre sabio. ¿Y cuáles son esas advertencias, hermanos? Son estas: ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la destrucción. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás les conocí. Todo el que oye mi palabra y no la pone en práctica es semejante a un hombre insensato. Cristo nos enseña y nos advierte que hay un sendero correcto y un camino incorrecto. ¿Para qué? Para orar, ayunar, dar y vivir. Orar no
con hipocresía para ser visto por los hombres, sino para pedir ayuda, protección, liberación, sanidad, fortalecimiento espiritual en nuestro andar con Dios. Ayunar no con un rostro afligido, sino con un rostro alegre y ungido para nuestra llenura espiritual. Dar no para que los demás sepan cuánto hemos dado, sino para ayudar al necesitado y así reflejar el amor de Cristo en cada corazón. Vivir no para jactarnos de cuánto tenemos y cuánto poseemos, sino para amar, respetar, consolar, obedecer y permanecer en Cristo, que era santo y humilde, quien nos enseñó cómo ser un buen siervo para Dios y los demás. Entonces, Jesús, hermanos, nos advierte de tener cuidado de no practicar nuestra justicia delante de los hombres, porque si usted sabía, hay una justicia que se justifica a sí misma y es hipócrita, y hay otra que honra a Dios y es sincera. ¿Qué dice Mateo 6:1? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en aquellas calles, para ser alabado por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, en estos pasajes, hermanos, Jesús nos está enseñando que cuando demos algo como verdaderos siervos, cuando demos algo a una persona o a nuestro Dios, lo hagamos en secreto y no para que nos vean. Debemos servir sin interés, sino con el corazón. Ahora, Jesús, como siervo de Dios, es lección objetiva viviente del trabajo de un siervo. Dar, consolar, sanar y enseñar son cosas que Cristo nos dejó como ejemplo. ¿Cómo podemos sacar entonces nosotros, hermanos, beneficios del ejemplo de Cristo? Haciendo lo que Él hizo con otros y con Dios mismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es caracterizado como un hombre en acción, un siervo ocupado en los negocios de su Padre, y nosotros debemos aprender de Él. Jesús, hermanos, fue un hombre que se portó como un siervo hasta el último momento, dice la Biblia, haciéndose obediente hasta la muerte. Yo quiero dejar este tema aquí. Después vamos a continuar con el retrato de un siervo. Pero hoy espero que esta palabra que hemos compartido en este momento sea de gran bendición a su vida espiritual. Y no olvide que ser un siervo de Dios va más allá de lo que escuchamos en nuestras iglesias, va más allá de un saludo. Ser siervo de Dios es aprender lo que Cristo nos enseñó y ponerlo en práctica. Bendiciones a cada uno de ustedes. Desde Honduras para el mundo transmite Jazz Productions. Quédate en sintonía de nuestra programación.